Bien, ya estamos grabando. Buenos días a los que han llegado recién. Y vamos con el tema. Estamos dentro del cuestionario desiderativo y hemos visto precisamente la parte cuantitativa y cualitativa. Y en la parte cualitativa habíamos visto todo lo que es tiempo de reacción y la información que nos puede brindar tiempo de reacción. Todo lo que es desvitalización o degradación de la vitalidad y todo lo que nos informa ese capítulo. Hemos visto elaboración del duelo y nos ha sido bastante útil. Luego hemos visto adherencia, coherencia con la realidad, que tiene mucho que ver, como ustedes habrán notado, con la lógica. Y el día de ayer hemos visto asimilaciones, estoy con genética todavía, hemos visto idealizaciones y peyorizaciones. Bien, entonces entremos a la última parte, y digo última parte porque lo que hoy vamos a ver es síntesis interpretativa. Esta síntesis interpretativa, chicos, es similar a la síntesis, al plano gráfico que el semestre anterior vimos en Proyectivas 1. Y como su nombre lo indica, síntesis interpretativa. Bien, creo que ya nos están uniendo más personas. Ya uní a todas las que tenían, los que tenían y las que tenían que estar. Por lo tanto, voy a compartir pantalla. Con un escrito que les he mandado el otro día, pero que, el lunes creo, pero que tenemos que revisarlo un poquito entre los dos, entre tanto ustedes como alumnos, como estudiantes, como conmigo, con la docente. Chicos, síntesis interpretativa, su nombre mismo nos habla, nos dice, es la parte más importante porque finalmente ustedes verán que toda la corrección del desiderativo, del cuestionario desiderativo, depende muchísimo de ustedes, de la formación que hayan tenido, de los conocimientos que hayan estructurado en cada momento. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte cuantitativa, hablamos de símbolo, hablamos de fantasía, hablamos de mecanismos y bueno, esta es la parte más difícil, porque la parte de mecanismos depende mucho de nuestra pericia. Y obviamente la pericia no viene solita, sino la pericia viene acompañada de toda la construcción que ustedes hayan podido hacer de los conocimientos en psicoanálisis. Por lo tanto, yo considero que
del cuestionario desiderativo, la parte más importante, más decisiva, es esta parte de mecanismos y cuadro al que pertenece ese mecanismo. Y, bueno, esta es la parte crucial de la evaluación del cuestionario desiderativo. Viene la parte cualitativa, y viene la parte cualitativa como una especie de refuerzo de lo que hemos hecho en la parte cuantitativa. Viene la parte cualitativa como una especie de reflexión y análisis si hemos corregido bien, si estamos bien, en tanto estructura, funcionamiento y cuadro que digamos, son la continuación de síntesis interpretativa. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el pronóstico, y bueno, vamos a ver también algo de las recomendaciones que podríamos hacer al evaluar un cuestionario desiderativo. La síntesis interpretativa es el conjunto de toda esa información, pero el conjunto de toda esa información que en un momento hemos tenido totalmente aislada. Si ustedes ven, símbolo, cómo me favorece a mí como psicólogo, como psicóloga, el evaluar símbolo. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Por qué lo estoy tomando? Fantasía, cómo a este sujeto que yo lo agredo o la agredo, ¿cómo reacciona? O sea, ¿cuáles son sus significantes para reaccionar a ello? Y bueno, por lo tanto, ¿qué mecanismo se está empleando y a qué cuadro pertenece? También hemos visto cómo existen mecanismos comunes. No lo voy a repetir porque tardaríamos mucho, sino en repetir los mecanismos comunes, a no ser de que hayan algunas preguntas sobre el tema. Pero nos vamos a referir y nos vamos a centrar ahora en la síntesis interpretativa. En realidad es el informe que ustedes van a realizar de todo el trabajo que han hecho, tanto cuantitativo como cualitativo, del desiderativo. ¿Y cómo podemos nosotros organizar ese informe? Debemos integrar, acá pongo, para ello se debe integrar todos, absolutamente todos los datos evidenciados. Y pongo acá absolutamente todos con mayúscula, como para que ustedes realmente recuerden de que no tienen que omitir ninguno de ellos. Tenemos la entrevista, que es la que nos guía realmente. Tenemos además el cuestionario desiderativo, y dentro del cuestionario desiderativo tenemos un montón de datos que hemos ido recabando en todos los pasos que este cuestionario requiere para su evaluación. Entonces, ahora sí, necesito de toda la pericia de ustedes para volcar toda esa información ligada, relacionada siempre con la entrevista, volcarla en un papel. Volcar en un papel significa transmitir al otro en forma coherente, lógica,
que además sea totalmente entendible para el otro. Porque no es lo mismo hacer una síntesis interpretativa del cuestionario desiderativo a otro colega nuestro o a un psiquiatra. No es lo mismo que dirigirla a un maestro que no sabe mucho o no sabe nada de psicología, a un juez. Peor todavía, los jueces están centrados sobre todo en las leyes y por lo tanto nuestro informe tiene que ser lo más claro y lo más racional posible para que el juez entienda. No podemos tener tecnicismos porque no podemos inferir de que el juez conoce cuando nosotros hablamos de superior, cuando nosotros hablamos de mecanismos de defensa o cuando nosotros hablamos de fortaleza yoica. No podemos inferir que el juez conozca eso, o que el maestro conozca, o que el director de un colegio conozca ello. Por lo tanto, cuando nos dirigimos a otras personas, obviamente que tenemos que explicar cada renglón de lo obtenido dentro de la evaluación del desiderativo. Es importante, y esto para todos los test, es importante que ustedes se centren en los objetivos del test. ¿Cómo es que nosotros elegimos una batería? ¿Cómo es que nosotros elegimos el cuestionario desiderativo? ¿Cómo es que nosotros elegimos, por ejemplo, un HTP, una familia cinética? ¿Por qué elegimos eso? Lo elegimos porque buscamos determinadas informaciones que nos van a dar los test. Y para ello, nunca olvidemos que los objetivos del test responden a cuestionamientos nuestros que debemos profundizar. No es lo mismo que una persona venga y me diga, me siento mal, estoy en una depresión profunda y incluso he tenido ganas de morirme. Ahí directamente tomo desiderativo porque quiero ver qué problemas podemos tener a raíz de la interrogante. ¿Será fuerte esta persona o tal vez se me quiere matar? Pero después agarra y esta misma persona me dice, es que tengo muchos problemas familiares. Oh, problemas familiares, entonces le tomo un HTP o una familia cinética. Ustedes me dirán, ¿y por qué no le toma persona bajo la lluvia? No se olviden, chicos, que persona bajo la lluvia es un test complementario, pero complementario ¿en qué? En los mecanismos de defensa. Por lo tanto, el test del cuestionario desiderativo y el test de la persona bajo la lluvia tienen los mismos objetivos porque descubren a través de los mecanismos de defensa, descubren cómo se defiende este individuo y cuál es la fortaleza de personalidad. Por lo tanto, tomar el test de la persona bajo la lluvia o el cuestionario desiderativo, si yo tengo que elegir 20,000 veces, tomo mejor el cuestionario desiderativo.
Y me reservo para los test gráficos algo que produzca, algo que me introduzca, algo que me sumerja en la problemática causal de que la persona trae. Por ejemplo, tengo problemas con mi familia, perfecto, entonces familia kinética, que es la que más se está utilizando ahora, o HTP, obviamente. No es lo mismo a que venga una persona y diga estoy deprimidísima, estoy malísimo y demás cosas, igual que el primer ejemplo, pero que me diga no sé quién soy, a ratos me desconozco, a ratos veo mis reacciones que no son nada lógicas, después las pienso y entonces pues otra será mi conducta en tanto la recopilación de información que yo necesito y los test que yo necesito aplicar. Por tanto, chicos, en todos los test, no solamente en el cuestionario desiderativo, sino que en todos los test debemos ver y debemos estar conscientes de el por qué estoy aplicando ese test. ¿Qué cosita es que yo estoy buscando en lo no evidente? ¿Qué cosita es la que yo estoy buscando en la esencia de esta persona? Por lo tanto, el objetivo del test me guiará realmente dónde yo quiero sumergir. En el caso del desiderativo, tenemos claro que el objetivo del test versa, se centra en la evaluación, análisis, reflexión sobre la fortaleza yoica o no. ¿Hay fortaleza? O puede que no haya fortaleza de personalidad. Es importantísimo porque ustedes creen que el psicótico nació psicótico. Se va estructurando a lo largo del tiempo. Y llegado un momento, puede presentar la crisis psicótica. Por lo tanto, al poder presentar la crisis psicótica en un después, es decir, después de que ha ido estructurando su personalidad, tengo no solamente por ser psicólogo, por ser psicóloga, sino por ética, aplicar el test del cuestionario desiderativo para ver qué puedo hacer, qué debo hacer con esta persona. Si esta persona requiere algún otro tratamiento de índole multidisciplinario, es decir, donde intervengan psiquiatras, o si esta persona con su fortaleza y su paciencia puede elaborar todo lo que le está pasando a través de una terapia. No se olviden una cosa, chicos, la terapia no es de días. Es decir, muchas personas vienen al consultorio y dicen, ya, vamos a iniciar terapia. ¿Cuántos días serán de terapia? Ojalá supiéramos, porque muchos tienen tiempos internos muy largos, otros tienen tiempos internos muy cortos, unos son muy prácticos, funcionales, otros son mucho más profundos, y entonces jamás vamos a poder decir en 3 días o en 3 sesiones lo dejo chalinga, como dicen en mi pueblo, lo dejo, pero 100 puntos.
es falso. La terapia psicológica es una especie de indagación, análisis, donde el primer momento es el enfrentamiento. El segundo momento es la elaboración, el enfrentamiento con el hecho o con los hechos que molestan. El segundo momento es la elaboración, el análisis. Vamos a verlo de un lado, vamos a verlo de otro lado, porque la verdad o aquello que alivia al paciente, que es el conocimiento de su malestar, pues ayuda al tercer paso, que es la superación del problema. Por lo tanto, nosotros estamos en la parte, en el primer paso que es el diagnóstico. Y en tanto el diagnóstico, tenemos que centrarnos en los objetivos que cualquier test tiene, y en este caso específicamente en la fortaleza o en la debilidad yoica que pueda presentar el paciente. Voy a ahora, vamos viendo ahí. Es recomendable. Y esto ya en forma bien práctica, chicos. Que se organice la información por sectores. Tenemos la parte cuantitativa y cualitativa, símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro por un lado, y tenemos todos los ítems cualitativos. Y tenemos que ir desde lo más positivo y adaptativo que tenga la persona a lo más negativo y desadaptativo, a lo más feo, a la información más movilizante, para finalizar con aspectos generales, aspectos que están dentro de lo normal, que permitan dar una conclusión del caso de manera clínica y ética del trabajo. ¿Por qué empezamos? Y vuelvo a repetir esto, ya lo vimos en Proyectivas 1, pero no está de más repetirlo. Si nosotros entramos a darle información, empezando por lo negativo, a ver, si yo comienzo una información que debo dar, esto es un desastre, su debilidad yoica lo va a llevar a matarse, es un horror, ¿cómo usted puede pensar así? Obviamente, es otra agresión, y por lo tanto, las defensas de quien me está escuchando van a aparecer y van a mostrarse en forma totalmente manifiesta. Si hay una persona que está con toda la carga defensiva en alerta, es muy difícil, chicos, que esta persona asimile, elabore, es muy difícil que la información que nosotros le demos caiga donde tiene que caer. Es decir, caiga en un lugar que sea fructífero, que sea positivo para la problemática que presenta el paciente. Y esto es tanto si le estamos dando una información al mismo paciente, como si en otros casos, cuando
no se trata del cuestionario desiderativo, sino se trata de niños, como cuando nosotros damos la información de todo el trabajo a los papás. Sabemos que el cuestionario desiderativo no podemos tomar a niños. Ya hemos hablado el por qué, ya hemos dicho el por qué. Pero, obviamente, cuando la información de todo el trabajo efectuado lo tenemos que hacer a los papás, cosa que no está el cuestionario desiderativo, porque el cuestionario desiderativo es solo para adolescentes y adultos, tenemos que tener, aun sea terceras personas, aun no sea nuestro paciente, tenemos que tener este cuidado. El cuidado de empezar por lo más bueno, por lo más positivo que presenta nuestro paciente, para ir poquito a poco entrando en lo negativo. ¿Qué otra cosa les sugiero? Que antes de comenzar con la integración de datos como tal, agarren, chicos, una hoja de papel aparte, una hoja borrador para usted. Y comiencen ahí a poner un esqueleto de cómo creen de que la información va a ser coherente, va a ser lógica y va a ser bien recibida. Por lo tanto, no vale el sentarse frente a su escritorio, en el caso nuestro, sentarse frente a un escritorio, agarrar una hoja de papel y ahí, o sea, poner los resúmenes cortitos que hemos hecho en cada uno de los ítems que teníamos que evaluar en el cuestionario desiderativo y pegarlos simplemente, tac. No. Yo les sugiero de que primero nuestra organización sea en un esquema. O sea, ¿qué es lo más positivo de este paciente? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué es lo más negativo? Tal cosa, tal cosa. ¿Qué está dentro de lo normal? Tal cosa, tal cosa. Por lo tanto, dentro de esto positivo, ¿cómo voy a organizar mi información? O sea, háganse una guía de cómo van a organizar su información y después recién empiecen a redactar. Van a redactar 20 veces, chicos, porque van a redactar una vez y van a leer después de 2 horas y van a decir, no está claro, tengo que poner estito más o sacar estito más. Por lo tanto, cuando uno hace en computadora, lo hace facilito. O sea, anula, borra y pega y cosas por el estilo. Pero cuando ustedes hacen a mano, tienen primero que organizarse muy bien, porque si no a mano van a tener que tardar 20,000 veces antes de llegar a una síntesis que sea satisfactoria para ustedes. Por lo tanto, primero organícense. Primero organicen, entonces, los datos positivos, los datos negativos y más movilizantes, y salgan con lo normal. Pero agarren, y dentro de esos datos positivos, nuevamente tienen que volver a organizarse para ver qué información va a ligar o va a estar relacionada con qué. Porque no podemos agarrar y desintegrar al individuo. El individuo es un todo integrado y por lo tanto no podemos agarrar y decir, en tanto identificación, esto, en tanto mecanismo. No, todo tiene que estar integrado. Entonces, esta es una
una cosita o sea, algo que yo les pido que hagan porque, uy, abrí el chiquito y no abrí el grande. Perdón, un minutito. Voy a ver quiénes están en sala de espera. Ya está, ya fueron admitidos. Pero ahora otro minutito para que yo pueda poner el grande. A ver. Un segundo, chicos. Ahora sí. Bien. Acá vamos a comenzar hablando sobre la interpretación. Porque todo el test, todo el cuestionario desiderativo es una interpretación. ¿Qué es interpretar? Es leer el inconsciente. Es descubrir lo que hay detrás de lo manifiesto. Es descubrir y traducir lo que verdaderamente nos quiere decir la persona. Por lo tanto, la interpretación está atravesada por múltiples variables. Una es la historia del individuo. O sea, no podemos interpretar sin tener la historia del individuo. Podemos ejercitar interpretaciones como ustedes han venido haciendo con el caso Alexa, por ejemplo, con los 10 casos que ustedes han tenido como ejercicio. Podemos interpretar, pero obviamente la verdadera interpretación va a estar fundada en la historia del individuo. Luego, chicos, la historia del individuo también es enriquecida por todas esas observaciones que hemos efectuado con nuestro paciente desde la primera vez que lo hemos visto. Por eso pongo acá, son muchos datos que se articulan en el desiderativo, como para evitar en lo posible errores de los psicólogos que emprenden la tarea de diagnóstico por medio del desiderativo. Si se ha elegido este cuestionario, ya saben por qué lo hemos elegido. Ahora, si observamos detenidamente, vamos a tener múltiples informaciones sobre el símbolo, la fantasía, los mecanismos de defensa y el cuadro. Esto en tanto la parte cuantitativa. Recuerden ustedes
que el símbolo nos da sobre todo información sobre las identificaciones, tanto conscientes e inconscientes. Más son inconscientes que conscientes. Fantasía. ¿Qué hace el paciente cuando se lo agrede con la muerte fantaseada? ¿Cómo se comporta? ¿Qué mecanismos esgrime? ¿Con qué se identifica? Y sobre todo, ¿por qué? En la fantasía vamos a ver con qué se identifica y por qué lo hace. Y ahí pongo sobre todo por qué. Mecanismos de defensa tienen que responder a la pregunta, ¿cómo se defiende? ¿Hace usos de mecanismos adaptativos o desadaptativos? Y bueno, estos mecanismos pertenecen a un cuadro y por lo tanto, ¿qué estructura me está mostrando el paciente? Y todos sabemos que no hay estructura limpia, no hay estructura de libro, no hay estructura solita, aislada, sino que nuestras características a nivel de estructura, a nivel de personalidad, es que nosotros somos una combinación. Cuanto más mecanismos utilicemos para adaptarnos al medio, tanto más fuertes y tanto mejor. Cuando una persona empieza a centrarse en ciertos mecanismos, empieza a acentuar, chicos, su cuadro. Y es ahí cuando devienen los síntomas. Y los síntomas pueden ser totalmente desadaptativos. Es decir, los síntomas son algo que molestan por la repetición, es la característica del síntoma, por la repetición, y esta repetición no siempre es adaptada. Obviamente, toda conducta es un síntoma, pero hay conductas totalmente adaptadas a la realidad. Cuando nosotros vamos agudizando algunas defensas, es cuando nosotros empezamos a sintomatizar. Y por lo tanto, tenemos nosotros que observar si hay en nuestro paciente determinada flexibilidad como para apelar, utilizar diferentes mecanismos, o nuestro paciente está agudizando solamente mecanismos muy específicos que le están produciendo de alguna u otra forma, que le están produciendo molestia. ¿Cuándo un síntoma debe ser tratado? Un síntoma debe ser tratado cuando interfiere en la vida cotidiana, cuando ese síntoma está alterando su vida cotidiana, cuando ese síntoma resulta molestoso, tormentoso, tanto para él, ella, que lo produce, como para su entorno familiar. Por lo tanto, el síntoma tiene que ser tratado cuando ya es molestoso para la persona misma como para su entorno. Estos datos cuantitativos nos permiten evaluar la fortaleza yoica o no de la persona diagnosticada.
En realidad, chicos, es el punto medular del cuestionario desesperativo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por la parte cuantitativa. ¿Cómo vamos a saber si esa persona es fuerte o no? Por la parte cuantitativa. Ahora, veamos el tiempo de reacción. Ya sabemos que tiempos muy largos o muy cortos son negativos. Tiempo de reacción ya está dentro de la parte cualitativa. En el primero, es decir, tiempos muy largos, el sujeto se deja invadir por la angustia, lo cual, esta invasión de la angustia hace de que impide de que el sujeto dé una respuesta. En tiempos de reacción cortos, nuestro testado no soporta la ansiedad y la angustia que genera nuestro test y quiere desembarazarse de ella, de esa molestia, lo más pronto posible. O sea, ¿por qué es malo? Porque, ojo, en la vida nosotros tenemos múltiples situaciones en las que no podemos simplemente agarrar y evadir o agarrar y tirar la pelotita al otro, agarrar y no asumir las situaciones a las que nos vemos enfrentados. O sea, tanto tiempos cortos como tiempos largos tienen su razón de ser y serían totalmente poco funcionales para nosotros si no relacionamos estos tiempos largos o tiempos cortos, si no relacionamos con el mecanismo que emplea en ellos. O sea, les he dicho, cuando hablábamos de tiempo de reacción, perfecto, me hacen el cuadrito de todos colores, en los cuadros de doble entrada, perfectos. Pero ¿de qué me sirve saber tiempos cortos que ha empleado mi paciente y tiempos largos que ha empleado mi paciente? No me sirve de nada si no lo relaciono con el mecanismo que emplea, tanto en los tiempos cortos como en los tiempos largos. Esto nos habla, obviamente, de cómo reacciona la persona en este tipo de situación. Ahora, la desvitalización o degradación gradual de la vitalidad. ¿Cómo se defiende para no sucumbir a la muerte? Lucha por conservar la vida. Es decir, ya, me colocas en una situación de muerte, pero yo apelo a todo lo que tengo para seguir vivito, de alguna forma. O no, entonces la desvitalización me va a decir, ¿sucumbe a nuestra muerte fantaseada o no? La elaboración del duelo. ¿Puede soportar las pérdidas y superarlas? ¿Cómo se relaciona con la desvitalización y tiempo de reacción? Acuérdense que en la elaboración del duelo tenemos que sobre todo observar los dos ítems anteriores, tiempo de reacción y desvitalización. Sabemos de que también no es lo mismo elaboración del duelo a tolerancia a la frustración y la capacidad de resiliencia. No es lo mismo. Una cosa es tolerancia a la frustración y otra cosa es elaboración del duelo. En su momento les he dado insumos para ello, pero recuerden de que no es lo mismo. Ahora, coherencia o adherencia a la realidad. ¿Cómo maneja el sujeto el principio de realidad?
utiliza argumentos primarios, secundarios o extraños. Es lógico, se mueve dentro del principio de realidad o se mueve por el principio de placer. Acá en coherencia y adherencia a la realidad, todos los conocimientos que ustedes tienen de Piaget sobre la lógica concreta y la lógica formal, sobre el pensamiento intuitivo, por ejemplo, enriquecen esta parte de coherencia o adherencia a la realidad. Hemos visto también cómo los sujetos pueden utilizar argumentos primarios muy característicos del objeto de identificación, argumentos secundarios no tan característicos, pero que lo hacen, o argumentos totalmente extraños, nada que ver. Y esto nos guía a la interpretación de este ítem. El día de ayer habíamos visto idealizaciones y priorizaciones. ¿Cuán consistentes, definidas y reales son sus identificaciones, tanto positivas como negativas? ¿Son concretas? ¿Son funcionales? ¿Son abstractas? Y no se olviden la reglita de oro. A mayor idealización o priorización, menor fortaleza yo. Y a menor idealización o priorización, mayor fortaleza yo. Entonces, es recomendable, chicos, que para hacer su síntesis interpretativa se organice la información por sectores. Esto ya lo habíamos visto hace un rato. ¿Qué es el diagnóstico? Nunca olviden de que el diagnóstico bien estructurado, bien elaborado, bien presentado, siempre va a tener 3 niveles. Estructura, vamos a decir así, aquellos mecanismos que más utiliza el individuo y que hacen a las características de su personalidad. Funcionamiento, cuando le fallan estas, ¿cómo funciona? ¿A qué mecanismos apela secundariamente? Y rasgos, ¿cuáles son aquellos mecanismos que emplea poco frecuentemente, pero que también hacen a las características de la personalidad? Todo esto de estructura, funcionamiento y rasgos los hemos descubierto en la parte cuantitativa, en la primera parte de la evaluación. Acá yo les pongo solo que es recomendable tener cuidado con el lenguaje empleado, pues en muchos lugares, y esto se los digo por experiencia, la palabra neurótica o neurótico tiene una connotación negativa. Es más, acá, dentro de nuestro medio, cuando nosotros hablamos de neurótica, eres una neurótica, o un neurótico, es como un insulto. Yo digo, si a mí me dicen neurótica, hoy digo, es un piropo, porque me están diciendo, eres normal. Porque en realidad lo que causó mucho escozor cuando Freud dijo, todos los normales somos neuróticos, en realidad causó mucho malestar a todo el ámbito, no solamente científico, sino a todos los que pretendíamos hablar del ser humano. Sin embargo, ya dada la profundización de muchos de los términos, sabemos que
decir que una persona es neurótica porque tiene que tener, todas las personas tenemos que tener determinado tipo de estructura. O sea, no podemos andar por el mundo desestructurados. Por lo tanto, chicos, todos tenemos una estructura. Y si es neurótica, aleluya, aleluya, porque somos normales. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con otros. Otros que no son muy adherentes o con mucho conocimiento de lo que es la psicología. Tenemos que tener cuidado porque acá determinados términos, no solamente neurótico, sino perverso, determinados términos son peyorativos de por sí, son incluso insultativos. Por lo tanto, cuando hagamos nuestro informe, el informe que ustedes tienen que hacer este fin de semana es para otro psicólogo. Por lo tanto, todos los tecnicismos y explicadito todo tiene que estar. Por lo tanto, pueden utilizar libremente. Otra cosa les hubiera sido que esto lo voy a probar en los otros test, que yo les diga su informe tiene que estar dirigido a un juez. Y a ver, dirigido a un juez, por lo tanto, todo lo tienen que explicar, todo. O sea, en un informe como el que tienen que hacer, dirigido a un psiquiatra, tienen también que explicar, pero no tienen que explicar la palabra neurótica, no es peyorativa, sino que no tienen que explicar eso, pero sí tienen que explicar y ser muy claros en el sentido que están tomando el significante de ese pasaje. Ahora bien, pronóstico. Acá hay un pronóstico obviamente favorable cuando se trata de una persona que ha dado respuestas dentro de lo normal esperado, con algunas dificultades, pero no se ha desintegrado. Pero ¿qué pasa con las que presentan debilidad y hoy? Chicos, ni los médicos agarran y dicen en 5 minutos va a morir, o no le quedan más de 3 días. No, porque ahí está la omnipotencia, ¿no? Solo Dios sabe cuándo una persona va a morir o cuándo se va a psicotizar. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontremos con diagnósticos de suma debilidad dioica, donde ha habido bloqueos y ha habido shocks, por ética hablamos de pronóstico reservado. Quiere decir que su futuro no lo podemos predecir. Porque, chicos, hay personas que nunca tienen una debilidad dioica terrible, pero nunca presentan ningún tipo de desestructuración total o aniquilación. Nunca se psicotizan. ¿Por qué? Por determinadas cuestiones, incluso medioambientales, determinadas cuestiones dentro de su familia, personas que todo es facilito, no se les presenta nunca una dificultad ni amorosa, ni material, ni de ningún tipo. Y por lo tanto, nunca se psicotizan. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que hay un
una debilidad dioica, lo máximo que podemos agarrar y decir en una debilidad dioica es pronóstico reservado. Y cuando nos preguntan pronóstico reservado, lo máximo que podemos decir, hay que reforzar ese. Generalmente, cuando se trata de cuadros o de estructuras neuróticas, el pronóstico no suscita mayor inconveniencia. Pero sí cuando encontramos cuadros de debilidad profunda. Ahí sí ustedes van a tener que ver si en recomendaciones ustedes mandarían a esa persona a un tratamiento mixto, psiquiátrico, psicológico. Nunca digan tratamiento solamente psiquiátrico, nunca. Porque el tratamiento solamente psiquiátrico es una parte, es una perspectiva de lo que le está pasando al paciente. El trabajo del psicólogo, el ayudar y el apoyar en la elaboración de los problemas que la persona tiene es fundamental. Por lo tanto, en recomendaciones, ¿qué recomendaciones daría el psicólogo? ¿Qué diría al paciente después de toda una peripecia, todo un viaje épico por el cuestionario desiderativo? Ahora, chicos, este es el cuestionario desiderativo y esta es la síntesis. Están viendo que diagnóstico ya lo tenemos, pronóstico ya tienen algunos insumos y recomendaciones que recomendarían ustedes para el paciente. Creo que esto tiene mucho que ver con la parte formal. Es decir, es una ayudita que ustedes van a tener para su síntesis interpretativa. Hay recomendaciones que también las he puesto en la plataforma que ustedes tienen que tener muy en cuenta. También a nivel formal. Por ejemplo, redacción. Chicos, vean cuándo se pone punto aparte, vean cuándo se pone punto y coma, vean cuándo se pone punto seguido. Hay una dificultad en la redacción de ustedes porque comienzan una idea y muchas veces no la terminan o muchas veces no la enriquecen. Ustedes tienen que utilizar todos los conocimientos adquiridos hasta este momento. Y cuando digo todos los conocimientos, sí tienen que apelar a toda la riqueza que han tenido en psicoanálisis 1, psicoanálisis 2, si tienen que apelar a toda la riqueza que les ha proporcionado genética, por ejemplo, Piaget, toda la parte consciente, ¿cómo es la parte consciente? Si tienen que apelar a un montón de perspectivas teóricas que ustedes han ido construyendo, háganlo. Porque, chicos, ahí se ve la calidad de profesional que son ustedes. Cuando ustedes relacionan cosas, pues enriquecen su informe. Ahora, no solamente enriquezcan su informe con, digamos, un dato que les ha proporcionado el test, por ejemplo, coherencia o adherencia a la realidad.
pueden enriquecerlo con elementos piagetianos, por ejemplo, ¿no? No solamente tienen que velar por ello, sino que además tienen que ver si esto si estoy poniendo acá datos sobre coherencia, adherencia a la realidad, ¿qué cosa le sigue? Punto aparte, yo ya he terminado y he enriquecido todo lo que sé en este ítem, punto aparte. Pero coherentemente, ¿qué le seguiría acá? ¿Qué información que yo he obtenido de mi paciente seguiría coherentemente abajo? Es decir, puedo agarrar y hablar de coherencia de la coherencia a la realidad, y digamos de que abajo puedo agarrar y hablar de la desvitalización, donde hay una ligazón, hay una relación con el anterior párrafo, hay una relación inmediata. Chicos, a ver, lo formal es el informe que me tienen que dar, que se llama síntesis interpretativa. Eso es lo formal, donde además estoy poniendo ahí datos de cómo redactar un informe que les había dado yo el semestre anterior, cuando tenían que redactar planos psicoanalíticos. Eso es lo formal. Ahora, la parte del contenido, chicos, ya depende de las interpretaciones que ustedes hayan podido realizar. Y ya depende de las evaluaciones que han hecho. Es decir, el contenido, la parte del contenido, va a reflejar sobre todo la riqueza de la formación que ustedes. Bien, por favor, yo los invito primero a leer esto que les he mostrado, está en la plataforma, pero además hay muchas recomendaciones sobre el cómo elaborar un informe, porque la síntesis interpretativa es igual a plano psicoanalítico, que era la síntesis de todo el trabajo que hicimos de test gráficos, pero es igual al informe. El informe, el llamado informe psicológico, es lo que ustedes van a hacer en la síntesis interpretativa. Hay un detalle. Obviamente acá estamos haciendo la síntesis interpretativa de solamente el cuestionario desiderativo. Cuando nosotros elaboramos un informe, elaboramos de toda la información de todos los test, que hemos aplicado. Chan, chan, chin, chin, chun, chun, chicos. No vamos a descubrir cuáles van a ser nuestros obstáculos al realizar la síntesis interpretativa, mientras no nos sentemos y hagamos la prueba que, bueno, ahora ustedes van a tener. Si ustedes tienen alguna pregunta hasta que les preocupe, no importa si es de la síntesis interpretativa o si es de otra parte del cuestionario desiderativo, pues aquí estoy al servicio de usted.
Cuando me topo con este silencio, me parece como si estuviera haciendo así, alguien lo relacionó con hacer sesiones de espiritismo. ¿Están ahí? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Estás ahí? A ver, dame un toquecito para saber que estás ahí. O prende tu cámara para saber que estás ahí. Dame una manifestación de algún tipo. Chicos, a ver, yo les propongo algo. Les propongo que ustedes lean, revisen todo lo que estamos hablando del desiderativo. Y mañana, en nuestro encuentro de mañana jueves, solo vamos a tener preguntas. Por ejemplo, yo que ustedes trataría de hacer en borrador una síntesis interpretativa de Alexa para ver dónde tengo debilidades. O sea, no tienen tarea, toda esta semana no tienen tarea. La última tarea que han presentado ha sido el domingo. Ya no tienen tarea. Ahora solamente tienen que estudiar desiderativo, ver estos puntos que son muy bonitos, muy ricos. Y yo lo que les recomendaría es que hagan un borrador bien rústico de síntesis interpretativa de Alexa y mañana vengan con preguntas. Acá me he trancado, ¿cómo puedo seguir con esto? O sea, chicos, yo quiero que cuando recojan su examen el día sábado estén, pero totalmente duchos, o sea, seguros de que, bueno, van a tener toda la bibliografía, toda la tecnología a su servicio durante 3 días, sábado, domingo y lunes. Y con todo eso, prepárenme un bonito caso. El caso yo les voy a dar, pero prepárenme una bonita evaluación del cuestionario desiderativo. Y tienen hasta mañana para hablar, preguntar todo sobre el desiderativo. Partecita que no esté clara, partecita que mañana la trabajaré. Recomendación, hagan la síntesis interpretativa de Alexa, no me la tienen que mostrar, no me la tienen que pasar, no me la tienen que colgar en la plataforma. No, háganlo para saber cómo se sienten, qué obstáculos tienen, o sea, en qué cosas están todavía flojos, flojitas o vulnerables. ¿Qué dice? Por favor, retroalimentación a lo que he dicho porque no estoy hablando con fantasmas. ¿No hay comentario? Bien, chicocos. Hola, Rodolfo. Comentarios, chicocos. Bueno, me despido hasta mañana.
subiré inmediatamente la invitación para mañana, pero ya saben, mañana hay este silencio. Digo, chicos, prepárense bien, chao. O sea, enriquezcámonos todos con las dificultades que cada uno pueda presentar. Chao, chicocos, besos, que pasen buena tarde.